Miles de aficionados al fútbol podrían quedarse sin cumplir el viaje de sus vidas por una decisión tomada en Washington. Pero lo que parecía un problema migratorio más está terminando por convertirse en algo mucho más grande. Una disputa política que está exhibiendo dos formas completamente distintas de entender el poder, la soberanía y la relación con el resto del mundo. Mientras Estados Unidos endurece restricciones de viaje para ciudadanos de diversos países africanos, entre ellos Costa de Marfil y Senegal, México está enviando una señal radicalmente diferente. Una señal que va más allá del deporte y que está teniendo repercusiones diplomáticas que pocos anticipaban. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país nos acompañas. Eso ayuda muchísimo a que este análisis llegue a más personas dentro y fuera de México, especialmente ahora que temas como este están generando debate en toda América Latina. Porque aquí no estamos hablando únicamente de visas o de estadios llenos. Estamos hablando de influencia internacional, de soberanía nacional y de la manera en que un país decide presentarse ante el mundo. Todo comenzó cuando las restricciones migratorias impulsadas desde Estados Unidos empezaron a afectar a ciudadanos de varias naciones que tenían previsto viajar para eventos internacionales relacionados con el fútbol. Para miles de personas que habían comprado boletos, reservado hoteles y planificado durante años ese viaje, la realidad cambió de golpe. Lo que para algunos es una medida de seguridad, para otros representa una barrera que castiga a personas que no han cometido ninguna falta y que simplemente quieren participar en una celebración deportiva global. Y justamente ahí es donde México ha encontrado una oportunidad política y diplomática de enorme dimensión. Porque mientras en un lado de la frontera domina el discurso de los controles, las restricciones y la vigilancia, desde México se proyecta una imagen diferente, la de un país que busca posicionarse como anfitrión, como puente y como interlocutor con regiones que históricamente no han ocupado un lugar central en la política exterior norteamericana. Por cierto, si te gustan este tipo de análisis sin simplificaciones y sin los titulares rápidos de siempre, deja tu like. Parece un gesto pequeño, pero ayuda a que estos temas puedan competir contra el ruido de las noticias instantáneas. Ahora bien, hay algo que muchos medios están pasando por alto. La verdadera historia no son solamente los aficionados africanos. La verdadera historia es el contraste político. Porque este episodio coincide con otro debate mucho más delicado. La presión constante que existe alrededor de la seguridad fronteriza, el combate al crimen organizado y la posibilidad de una participación más agresiva de Estados Unidos en asuntos que México considera estrictamente internos. Y ahí aparece una palabra que se ha convertido en el centro de todo: soberanía. En los últimos años, la relación bilateral ha estado marcada por una tensión permanente. Por un lado, Washington exige resultados en seguridad, migración y combate al narcotráfico. Por otro, México insiste en que cualquier cooperación debe respetar plenamente las decisiones tomadas dentro de territorio nacional. Esa diferencia parece técnica, pero en realidad es profundamente política. Porque detrás de cada declaración existe una pregunta fundamental. ¿Quién define las reglas? ¿México como nación soberana o Estados Unidos como principal socio económico y potencia regional? La respuesta mexicana ha sido cada vez más clara. La cooperación sí, la subordinación no. Y esa postura ha encontrado eco en amplios sectores de la población. Las encuestas recientes muestran niveles de respaldo político extraordinariamente altos para la presidencia mexicana. Más allá de simpatías partidistas, lo relevante para cualquier observador internacional es entender qué significa eso en términos geopolíticos. Un gobierno con altos niveles de aprobación tiene más margen para resistir presiones externas, tiene más capacidad para negociar, tiene más legitimidad para defender posiciones incómodas, y eso modifica completamente el tablero. Me interesa saber tu opinión. ¿Crees que México debe mantener una postura firme frente a las presiones de Washington o consideras que debería buscar una mayor alineación con Estados Unidos en temas migratorios y de seguridad? Te leo en los comentarios porque este debate está lejos de ser sencillo. Lo interesante es que esta discusión ya no se limita a América del Norte. Está siendo observada desde África, desde América Latina y desde múltiples regiones que ven en México un posible interlocutor alternativo dentro del llamado Sur Global. Cuando ciudadanos de Costa de Marfil o Senegal encuentran más apertura en México que en Estados Unidos, el mensaje que reciben trasciende el viaje específico. Lo que perciben es una diferencia de trato.
Y en diplomacia, las percepciones importan tanto como las decisiones formales. Por eso algunos analistas consideran que México está apostando por una estrategia de poder blando. No se trata de imponer, no se trata de amenazar, no se trata de desplegar fuerza militar. Se trata de construir prestigio. Se trata de generar simpatía. Se trata de crear relaciones duraderas mediante la cooperación y el respeto. A menudo se piensa que el poder internacional se mide únicamente en términos económicos o militares, pero la historia demuestra otra cosa. La reputación también es poder. La credibilidad también es poder. La capacidad de ser visto como un socio confiable también es poder. Y eso es precisamente lo que está en juego. Porque mientras Estados Unidos intenta reforzar su narrativa de seguridad nacional, México intenta consolidar una narrativa distinta, basada en apertura, cooperación y autonomía política. Si has llegado hasta aquí, probablemente ya percibiste que esta historia va mucho más allá de un evento deportivo. Por eso te invito a suscribirte si todavía no lo has hecho. Vamos a seguir analizando estos movimientos, porque muchas veces los cambios geopolíticos empiezan con señales que parecen pequeñas y terminan transformando relaciones enteras entre países. Ahora llegamos al punto más delicado de todos: la cuestión militar. Cada vez que surge una crisis relacionada con la frontera, aparecen voces en Estados Unidos que plantean medidas más agresivas. Algunas hablan de operaciones especiales. Otras hablan de intervenciones limitadas. Otras sugieren una participación directa en territorio mexicano para combatir amenazas compartidas. Sin embargo, esas propuestas generan un enorme rechazo en México. No solamente entre políticos, también entre ciudadanos. Y la razón es sencilla: la memoria histórica pesa. La defensa de la soberanía ocupa un lugar central en la identidad nacional. Por eso, cada vez que surge una discusión relacionada con la presencia de fuerzas extranjeras en territorio mexicano, la reacción suele ser inmediata. No importa el partido político. No importa la ideología. La idea de que otro país determine acciones dentro de México genera resistencias profundas, y es precisamente en ese contexto donde las actuales diferencias con Washington adquieren una dimensión mucho mayor. Porque ya no estamos hablando únicamente de comercio. Ya no estamos hablando únicamente de migración. Estamos hablando de quién tiene autoridad para tomar decisiones sobre el futuro del país. Esa es la razón por la cual esta disputa está teniendo tanta resonancia. Y también explica por qué la aprobación interna se ha convertido en un factor estratégico. Cuando un gobierno cuenta con respaldo popular sólido, las amenazas económicas pierden parte de su efecto. Cuando existe cohesión interna, la presión externa encuentra más obstáculos. Cuando la población percibe que se está defendiendo la dignidad nacional, el margen de maniobra político aumenta. Ese es probablemente el aspecto que más preocupa a quienes esperaban una respuesta más flexible desde México. Porque las presiones funcionan mejor cuando encuentran divisiones. Y hoy el escenario parece diferente. Las próximas decisiones serán determinantes. Existe un primer escenario en el que ambas partes reduzcan la confrontación y encuentren mecanismos de cooperación más equilibrados. Ese camino permitiría mantener la relación económica sin escalar el conflicto político. Hay un segundo escenario donde la presión continúe aumentando. Más restricciones, más declaraciones, más tensiones comerciales, más disputas diplomáticas. Ese camino podría deteriorar la relación bilateral y obligar a México a acelerar la búsqueda de nuevos socios internacionales. Y existe un tercer escenario que muchos expertos consideran especialmente relevante: que México aproveche esta coyuntura para profundizar vínculos con África, América Latina y otras regiones emergentes. No como sustitución de Estados Unidos. Eso sería irreal. Pero sí como una estrategia de diversificación que reduzca vulnerabilidades futuras. Y aquí aparece una pregunta fundamental. ¿Estamos viendo simplemente una disputa temporal o estamos presenciando el inicio de una transformación más profunda en la política exterior mexicana? Porque si observamos los movimientos recientes, la tendencia apunta hacia una mayor autonomía estratégica. No aislamiento. No confrontación permanente. Autonomía. La capacidad de decidir con mayor independencia. La capacidad de construir alianzas propias. La capacidad de actuar según intereses nacionales definidos internamente. Ese
es el verdadero fondo de esta historia. No los aficionados, no las visas, no los titulares del día, sino la redefinición del papel que México quiere desempeñar en el siglo XXI. Y esa redefinición está siendo observada con enorme atención en todo el mundo. Porque durante décadas muchos países vieron a México principalmente a través de su relación con Estados Unidos. Hoy comienza a emerger otra imagen, la de un actor que busca ampliar su margen de acción internacional, la de una nación que intenta fortalecer su propia voz, la de un país que quiere participar en los grandes debates globales desde una posición más independiente. Al final, la discusión de fondo es bastante simple. ¿Qué tipo de liderazgo genera más influencia en el mundo actual? ¿El que construye muros? ¿O el que construye relaciones? ¿El que responde con exclusión? ¿O el que apuesta por la cooperación? Las respuestas no son absolutas, pero la competencia entre ambas visiones ya está en marcha. Y México ha decidido mostrar claramente cuál es su apuesta. Por eso la noticia trasciende el momento presente, porque refleja una tendencia política, diplomática y estratégica que probablemente seguirá desarrollándose durante los próximos años. Y ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que México está fortaleciendo su posición internacional con esta estrategia de soberanía y apertura? ¿O consideras que el país debería acercarse más a las prioridades de Washington? Déjalo en los comentarios. Suscríbete al canal para seguir de cerca estos movimientos que están redefiniendo el equilibrio político de la región. Porque la historia todavía se está escribiendo. Y lo que hoy parece una disputa sobre visas, fronteras y aficionados al fútbol podría terminar siendo recordado como uno de los momentos en que México decidió proyectar una voz propia ante el mundo.